Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Andrés Velasco. Pertenezco al grupo de Ingeniería en Telecomunicaciones, o sea, Palmira, eh, para el desarrollo de la práctica hice uso de la aplicación MATLAB, que es pues, una herramienta de desarrollo o de compilación de funciones matemáticas que permite, entre otras cosas, programar funciones a manera de script o de manera directa aquí en el entorno de comandos. Podemos encontrar los resultados que se programan acá en el editor. En la parte de acá tenemos un directorio donde están almacenados cada uno de los programas o de los archivos donde vamos guardando nuestros trabajos. Aquí en el trabajo o en esta barra Workspace nos permite mostrar cada una de las variables y como llevar un historial de qué cosas se van ejecutando para ir haciéndole seguimiento. Bueno, dentro de la guía se nos pedía hacer una serie de ejercicios, entre ellos este, que es generar un número entero y convertirlo en centímetros y milímetros. Entonces, pues para el desarrollo de este ejercicio lo primero que hacemos es definir la distancia que queremos, la creamos como una variable, luego la imprimimos, decimos que llame esa variable, definimos la conversión de esa distancia en milímetros y en centímetros y luego acá lo que hacemos es imprimirla nuevamente pues para cada uno de ellos dependiendo de la conversión que necesitemos hacer. Entonces aquí vemos por ejemplo que para 15 metros la distancia en metros 15 en milímetros serían 15.000 y en centímetros serían 1.500 reales. Acá lo que nos pedían era definir para un valor de una resistencia convertirlo en megas y en kilos. Entonces, muy parecido al ejercicio anterior, se define el valor de la resistencia y luego la convertimos en mega o en kilos. Entonces, por ejemplo, para una resistencia de 10 ohmios, tenemos pues que en un mega y en un kilo ohmios ya se definen los valores que se requieren. Para el ejercicio de matriz, nos pedían definir un número de cédula y ese número de cédula calcularle a los tres primeros números el seno, el coseno y la tangente. Entonces, aquí lo que se define es la matriz y a esa matriz le definimos un rango y sobre ese rango lo vamos a multiplicar por 10 los primeros tres números. Entonces los tomamos acá definidos como cédula 1, cédula 2 y cédula 3. Luego los imprimimos para el seno, para el coseno y para la tangente. Aquí le damos a ejecutar y vemos pues que hace el cálculo requerido. Nos pedían también realizar un ejercicio con matrices. Entonces aquí tenemos una matriz 4x4, se definen pues los vectores, las variables y acá se crea pues la operación que básicamente es pues, suma, resta y multiplicación, algo sencillo. Le damos correr y los valores de la matriz los vemos acá en el workspace. Entonces para la suma de esta matriz tenemos que el valor es este. Igual para la resta y para la multiplicación. Entonces cerramos nuevamente y vamos para el siguiente ejercicio. Este ejercicio es de funciones. Entonces MATLAB dentro de su librería tiene unas funciones que nos permite hacer trabajos matemáticos algo avanzados, por no decir muy avanzados. Dentro de ellos tenemos aquí un ejemplo pues, básico y es la creación de una integral doble de x de y donde x al cuadrado para una integral doble definida de 1 a 2 y de 0 a 3, que es esta integral que tenemos acá.
Entonces, esta integral que tenemos acá la desarrollamos con esta función que tenemos acá. Y el resultado de ella es este. Listo, eso para una integral. Esto también, entre otras cosas maravillosas que tiene MATLAB, es que nos permite graficar funciones. Entonces aquí vamos a graficar el límite de una función seno con un rango de 0,2 pi. Y es esto. Vemos aquí la gráfica, los rangos y los límites. Listo. Una función adicional es el cálculo de una raíz cuadrada. Entonces para el cálculo de una raíz cuadrada hacemos uso de esto, que es SQRT, que significa pues en el lenguaje de MATLAB raíz cuadrada. Entonces vamos a calcular la raíz cuadrada de 25 y decimos que f igual a 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Perfecto. Ahora vamos al ejercicio de números aleatorios. Este fue un ejercicio pues que, entre otras cosas, es muy agradable realizar porque le permite a uno como desarrollar ciertas cosas o adquirir ciertas herramientas y cierta experiencia en el manejo de MATLAB y ciertos tipos de clases que se manejan aquí. Entonces, pues, en primera instancia, limpiamos el entorno de trabajo, definimos la función Randy, que lo que hace es generar números pseudo aleatorios. El concepto pseudo aleatorio, pues no vamos a entrar a definirlo, pero es bueno para que se tenga en cuenta que no son aleatorios, sino pseudo aleatorios. Luego de definir la función Randy, le definimos un rango de 0 a 0,999. Imprimimos ese valor aleatorio y luego de tomarlo lo vamos a definir como un arreglo de caracteres para darle el tratamiento que necesitamos. Entonces, para definir qué números son par y qué números son impar, utilizamos esta función de acá, utilizando ya el string como tal, y definimos la función mod para sacar el número que es par, y de lo contrario pues lo definimos como impar. Y acá definimos o sacamos el resumen de qué número es par y qué número es impar. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en el workspace vemos que a la variable a se le asigna el número 905 en valores numéricos. Luego a aleatorio se le definió el mismo 905 en caracteres. Sacamos impar, sacamos par y luego definimos cuántos dígitos pares hay y cuántos dígitos impares hay. Entonces aquí vemos que el 9 y el 5 son impares y pues el 0 es un dígito par. Aquí vemos otro ejemplo. Dos números pares, 2 y 6, y un dígito impar. Vemos otro ejemplo, 913. Tres dígitos impares, 0 pares. Listo. Ahora vamos al ejercicio de tanques. El ejercicio de tanques tenía su componente algo compleja, pues en términos generales a nivel de sintaxis de MATLAB como tal, pero a nivel lógico pues simplemente era definir cuántos posibles casos o definir la lógica que se necesitaba. Entonces había que medir la temperatura de 3 tanques. Utilizamos la función 2 a la n y sacamos con 3 valores cuántas posibles soluciones o cuántos posibles estados podría tener esos tanques. Entonces aquí por ejemplo vemos que todos los tanques tienen la misma temperatura. Aquí el tanque 3 tiene mayor temperatura que el tanque 1 y 2 y así sucesivamente. Acá los 3 no tienen temperatura. Entonces utilizamos, dependiendo de la lógica que tengamos, así mismo creamos el código que necesitamos que se ejecute. Entonces pues aquí creamos los datos, definimos los mínimos, los máximos, los creamos como una variable. Hacemos uso de el else y el if, y aquí es toda la parte de programación.
Lo corremos, entonces definimos valor del tanque 1, 8. Valor del tanque 2, 9. Valor del tanque 3, digamos 4. Quedó 9 con el de menor temperatura y el tanque con el menor temperatura es el 4. Bueno,